poder desarrollar un trabajo político. Tal taller cultural asumió desde sus comienzos la tarea de estructurar el frente de masas requerido y por lo mismo se materializó en una organización de base abierta a la comunidad creativa y proactiva, permitiendo con ello generar un espacio de organización y participación dentro de la población, sobre todo integrando a jóvenes en sus ramas permanentes como folclore, teatro, grupo musical andino, boletín informativo, así como también manifestándose en actividades culturales masivas esporádicas como peñas, obras de teatros, aniversarios de la población, etc. Así, mientras se conformaba una comunidad activa entre sus miembros, ese taller también despertaba entre cantos y bailes, organización y participación a nivel poblacional. En palabras de Fernando, otro militante, entonces nosotros canalizamos todas nuestras inquietudes a través del taller, en el folclore, haciendo el boletín, haciendo peñas, estudiando teatro, aprendiendo a tocar guitarra, aprendiendo a cantar. Pero en realidad este taller cultural Vista Hermosa partió como un frente de masa del Partido Socialista. Ese era el objetivo de la cuestión, no había otro. Hubo gente que lo tenía clarito, que era los que empezamos con este cuento, o los que nos adherimos en el camino. Nos fuimos dando cuenta que había otra cosa detrás. Sobre el trabajo político de base realizado por los militantes del núcleo, este se encaminó principalmente, como dice uno de sus militantes, a generar instancias de organización que permitieran entregar el mensaje socialista en una época difícil, compleja y que no se podía entregar abiertamente el mensaje, sino que tenía que ser a través de un medio que no involucrara tu sentido socialista partidista. La idea era también un socialismo pragmático, no tenía que ver tanto con una cuestión de línea de partido. Como se decía en la cita, la dedicación de los mayores esfuerzos en cuanto al trabajo de base radicó en la acción de organización y su paso a una conciencia de la población, y no así la formación de nuevos cuadros políticos, acciones de resistencia directa, las que tuvieron un carácter más limitado, como queda visualizado acá en el gráfico, de la sumatoria de las acciones que participaron los miembros del núcleo. La organización y la concientización eran la que de alguna forma dedicaba el mayor tiempo, la mayor cantidad. La resistencia y la captación de nuevos cuadros era menor, era más limitada. Es necesario recalcar en todo caso que todas estas acciones mencionadas anteriormente implicaron en mayor o menor medida un trabajo político de base y deben ser entendidas en este sentido como parte integrante de acciones políticas que contribuyeron a la tarea de levantar tejido asociativo e incorporar participación con contenidos de una cultura de resistencia y oposición dentro de la población. Podríamos decir además que tales expresiones constituyeron una reacción a la marginalidad, a la explotación, al hambre y la represión que vivían más crudamente en los sectores poblacionales, sobre todo en el contexto 81-83, y eran por lo mismo la expresión de una violencia política popular en acción que desde las bases le disputaba los microespacios públicos locales de poder a la dictadura dominante. Se tomaba las calles a punta de neumáticos, quemados, apagones, piedras, muchas piedras, y gritos consignatarios, demandantes, desafiándolas y defendiendo un espacio que hacían suyo en la acción. Para cerrar este apartado del taller cultural, Vista Hermosa como un frente de masa del PS Almeida, se debe indicar que de todas formas, en proporción a las acciones realizadas, tanto por los militantes como la participación del resto de los pobladores en ellas, lo social y lo cultural jugó un rol fundamental en la articulación del trabajo político de base, y es por lo mismo, podría derivarse o extenderse de ello, que el peso de la represión dentro del ejercicio político, o bien la primacía de lo sociocultural por sobre lo político. Lo anterior, no obstante, más que invalidar o minimizar el trabajo político de base, puede ser explicado por razones bien prácticas, que los mismos militantes se puede desprender. Primero, por un tema de seguridad. Frente a la represión que para los militantes era acoso social, su actividad política necesariamente debía ser más abierto, público, no sociocultural, mientras que por otra, el mismo hecho de que el taller se usara como una cobertura para el trabajo político lo hacía claramente más visible en acción y participación dentro de la población, de que si bien bajo un marco dictatorial se impedía abiertamente la acción política y además podría afirmarse que la mayoría de los participantes no militantes del taller cultural no asumían un trabajo político en el sentido ideológico partidario y de disputa del poder, a lo sumo se sentían de oposición. El núcleo, consciente de lo que hacía, le dio desde un inicio una intención política al taller, sin desconocer que que lo político en este marco se expresa, o se expresa siempre, en lo social y en lo cultural. Así, el establecimiento de diferenciaciones en cuanto a actividades concretas que pudieran señalarse se ve contradicho, por lo menos soslayado, al contemplar que en todo momento estos militantes intentaron la complementación y el apoyo recíproco entre una y otra acción para la realización del trabajo de base, a otorgarles contenidos políticos de conciencia masiva en sus obras teatrales, a realizar encuentros musicales, entonando temas protestatarios o invitando a artistas de oposición, al encontrar jóvenes dispuestos para resistir entre los asistentes al folclore u otras actividades y en general al mantener la organización en activo y la esperanza de un cambio a base de la generación de un micropoder popular desde una instancia, un espacio y un medio sociocultural. El taller cultural Vista Hermosa como un frente de masa del Partido Socialista. Reflexiones finales al respecto.
En parte por lo esbozado, sin duda, el llamado a la protesta y la posición en contra de la dictadura desde ciertos liderazgos elegidos en la escena nacional desde 1983 en adelante, como ha señalado Salazar y Pinto, no habría sido eficaz sin el liderazgo de base encarnado en autoridades como el sacerdote o el vecino militante. En este sentido, la importancia del trabajo político de base se constituyó en una clave esencial para la recomposición del tejido político-social dentro de los contornos poblacionales. Fue así que una suerte de cultura de la resistencia comenzó a fraguarse en las mentes y las acciones de los jóvenes y vecinos militantes, iniciando un amplio y subterráneo proceso de organización que logró terminar con los silencios del terror, aportando una fuerza social y una conciencia crítica para la expresión de la oposición protestataria. Sin embargo, se debe indicar que si bien la recomposición y el trabajo político desde las bases militantes aportaron una importante fuerza social al movimiento de oposición y resistencia que se expresó más significativamente en la jornada de protesta nacional desde 1983, en cuanto a los efectos de estas últimas, se debe reconocer que tales movilizaciones, como dice Garretón, no fueron suficientes para originar actores sociales autónomos de relativa fuerza ni lograr cumplir las expectativas que se asignaron de desencadenar un proceso de transición. Asimismo, debemos añadir que tales jornadas de protesta vendrán hacia 1985-86, no solo tras el estado de sitio y la represión, en una rutinización, como dice Mulián, y bajo la intensidad de su convocatoria y efectos, a razón que se las comenzará a asumir como ineficaces por sí solas y vacías de una conducción política que desde ahí desactiva una estrategia de salida a la dictadura. De tal forma, hacia 1986, marcadamente se comenzarán a delinear los límites del proceso transicional y la democracia que proseguirá, por el cual será condición requerida por el régimen que los partidos de centro y de la izquierda renovada aíslen y desconozcan a la estrategia militar insurreccional, pero más importante aún, también a la de corte sociopopular, efectuando con ello una desmovilización masiva de todo el entramado social generado, en gran parte desde las bases militantes, para solo posteriormente incorporarlo, cooptarlo, limitadamente desde una lógica electoral. En palabras de Osvaldo, un miembro del Central relacionado con este núcleo, dice lo siguiente: fundamentalmente pienso que el proyecto que finalmente se impuso traicionó todas aquellas cosas por las cuales uno luchaba y entregaba todo su tiempo, toda su energía, que permitió generar condiciones en Chile que a la postre le sirvieron a estos sectores advenedizos, estos sectores que optaron rápidamente por el auxilio, por un exilio dorado, y que luego negocian a través de organismos internacionales y logran negociar con la dictadura para pactar una salida que para efectos nuestros no es una salida democrática, es una salida que simplemente le permite acceder a unas partes del poder político, básicamente para seguir administrando el poder de la dictadura. Por consiguiente, se puede sostener que si bien para el caso de la jornada de protesta y de la resistencia en general en contra de la dictadura entre los años 1980 y 1986, la organización de base juega un rol central a considerar dentro de la reflexión y el análisis historiográfico, para el caso de la decisión política, por el mismo hecho de que toda esta red asociativa de organizaciones de base estaba inmersa en lo que denominamos estrategia sociopopular, y tras verse excluida esta de la vía transicional, no juega por lo que apreciamos papel alguno más que el mínimo a generar condiciones de resistencia y protesta que fueron instrumentalizadas por la Alianza Democrática como un elemento en la consideración del cambio de régimen, así como también proporcionar, quizás muy a su pesar, una amplia base social que fue cooptada para el voto, pero desmovilizada y replegada para el ejercicio y la participación política directa. Por último, en una lectura reflexiva, José, otro miembro del Central, sintetiza en parte lo dicho. Yo comparto la tesis de que el régimen militar no fue vencido y pactó su salida con todas las leyes de amarre que conocemos. En este contexto de vencedor, cediendo poder a parte de los vencidos, los políticos de las fuerzas de la Alianza Democrática negociaron sin respaldo de las masas y no precisamente para ellas. Los 20 años post-dictadura de gobiernos de la concertación se explican en esas negociaciones. Si hay una palabra para definir todo el proceso, es exclusión de vastos sectores sociales de la construcción política social del país del presente. Eso sería. Gracias.